Hoy tenemos el honor de contar con el profesor Antonio García Guzmán de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada, aquí en Ceuta, y que pues hoy nos honra con su presencia en el podcast 2 de abril, podcast sobre neurodiversidad, autismo, educación y psicología. Bienvenido, Antonio, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí y compartir este momento con vosotros. Nosotros queríamos y teníamos muchas ganas de conversar contigo sobre el tema de la inclusión, que nosotros hemos notado que en tu trayectoria es una constante. ¿Por qué siempre te has preocupado por el tema de la inclusión y cómo tú valoras que esa inclusión se está dando en el momento actual a través de todos los que son los colegios o las administraciones educativas que a nosotros mismos nos competen ahora aquí en España o en la ciudad de Ceuta? ¿Cómo ves tú la valoración de la inclusión? Bueno, yo en primer lugar indicar que es un tema que realmente me gusta, me apasiona. Yo desde que empecé mis estudios universitarios, tanto de grado como de posgrado, pues siempre tenía claro que lo que a mí me gustaba era la atención a la diversidad y todo cuanto tiene que ver con ella, ¿no? Y en este caso, pues todo lo que tiene que ver con el proceso de inclusión, pues para mí es esencial, ¿no? Yo creo que hemos mejorado bastante a lo largo sobre todo en los últimos años, ¿no? Desde que surgiera el plan experimental de integración en el año 85 y donde estamos ahora, pues obviamente el avance ha sido bastante importante y a considerar. Obviamente ha ayudado también la legislación, ¿no? Que ha ido apoyando los procesos de inclusión y demás. Y ahora pues puedes ver también que ya no solo a nivel de instituciones, sino también el colectivo asociativo, las asociaciones hacen un trabajo fundamental, ¿no? Porque sin el trabajo que realizan también las asociaciones, difícilmente podríamos ver la trayectoria de la inclusión, ¿no? Y entonces sí que si analizáramos sobre todo la última normativa, la legislación, cómo ha ido cambiando muchos aspectos concretos a la hora de abordar, digamos, la inclusión, pues podemos decir que hay un avance y eso está ahí, ¿no? Y ahora, ese avance todavía tiene que acompañarse de muchos recursos, ¿no? Ya no tanto materiales, sino para mí personales. Los recursos personales tienen que seguir apoyándose constantemente, porque al fin y al cabo es la base de que el alumno pueda estar bajo esas tres premisas fundamentales que tiene la inclusión, ¿no? La presencia, la participación y el progreso. Y en definitiva, evitar todas las barreras que pueda tener un alumno independientemente de sus capacidades, discapacidades, disfunciones, ¿no? O algún tipo de, bueno, en definitiva, aquellas dificultades que puedan tener en su proceso educativo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una apuesta importante también a nivel del ministerio. De hecho, la LOMLOE tiene una disposición que viene a decir que dentro de 10 años, ¿no? Cuando se publica la LOMLOE en 2020, viene a decir que dentro de 10 años se pretende de alguna forma que todos los centros ordinarios estén equipados con los recursos necesarios para atender a ese alumnado, el alumnado especialmente con necesidades educativas especiales, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y bueno, estamos en ello, no podemos decir, estamos ya casi, nos queda todavía bastante, uno cuando analiza todo esto, pero sí es verdad que es un paso importante, ¿no? Y el hecho de que cada vez se quiera apostar más porque un alumno, siempre que sea posible, esté en un centro ordinario y solo bajo circunstancias muy excepcionales pueda pasar a un centro de educación especial, para mí es un avance importante, porque el hecho de ir a un centro de educación especial, los centros de educación especial son centros que están muy bien equipados, los profesionales que hay son muy buenos, especialmente aquí en el centro de San Antonio, los profesionales que tenemos aquí son muy buenos, hacen un trabajo esencial, muy importante, muy bueno, pero incluso ellos también apuestan por la inclusión, ¿no? Lo que pasa es que obviamente están ahí y están haciendo su trabajo de la mejor forma posible, pero sí es verdad que siempre que podamos hacer que el alumnado esté en un centro ordinario, yo creo que ya habrá tiempo, si no puede estar en un centro ordinario, que vaya a un centro de educación especial, pero limitarle lo mínimo posible, ¿no? Esas barreras que pueden encontrar en la sociedad. Rescatando de todo lo que has comentado, Antonio, me parece muy importante esa visión que tú tienes de que, bueno, es una situación que es multidisciplinar, que lleva ya, por así decirlo, sus primeros pasos rodando en distintos ámbitos de lo que es la educación, pero que también a lo mejor siempre es más rápido, por así decirlo, la respuesta material al problema o a la circunstancia que tiene la educación especial o las necesidades educativas especiales, y que a lo mejor con esa labor constante de concienciación que tú has llevado siempre año con año sin cesar, no solamente de tu posición de profesor de una facultad de una universidad muy reconocida, magisterio, sino también a través de
muchas de las acciones que tú realizas. Hace unos años estuviste también en la presentación de un libro que coordinaste con otra serie de autoridades que tienen que ver con el tema de la diversidad y la inclusión, y me parece muy interesante esa labor que estás realizando constantemente. ¿Tú sí ves desde cierto punto de vista de que lo más complicado es esa labor de concienciación, esa labor de, por ejemplo, ir teniendo un poco más la vista en el vaso medio lleno que en el vaso medio vacío? O sea, lo que podemos hacer con lo que contamos. Sí, hombre, yo creo que cada vez la sociedad está más concienciada, cada vez, digamos, tenemos menos obstáculos, digamos, en cuanto a la forma de concebir la inclusión a las personas con algún tipo de diversidad funcional, con neurodiversidad, y yo creo que eso también, en ese sentido, se está haciendo un buen trabajo. Ahora, todavía no vamos a encontrar muchas barreras, es decir, no tenemos todas las barreras limitadas. Mira, por ejemplo, lo último que se ha realizado, y creo que era un avance que se tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, ¿no? Quitar el término de disminuidos, ¿no? Es decir, ya un término desde la Constitución de 1978, después la Ley de Integración Social de Minusválidos, fijaros, ¿no? Y que haya sido hasta hace muy poco donde hayan quitado ya la palabra de disminuido, ¿no? Bueno, eso implica que por lo menos en algunos aspectos los partidos políticos se ponen de acuerdo, ¿no? Y están de acuerdo en que hay términos que obviamente ya en esta sociedad no caben, no encajan, ¿no? Ahora, barreras, pues todavía, desgraciadamente, existen barreras, ¿no? Ya no solo barreras arquitectónicas, que también la hay, también Ceuta, por ejemplo, por la orografía que tiene, pues todavía tiene mucho que mejorar en ese sentido. Es verdad que ahora el tema de los semáforos, el tema de la accesibilidad cognitiva, prácticamente todos los centros están adaptados cognitivamente, hay una mesa de trabajo de accesibilidad que se encarga de mejorar todo ese ámbito, y eso se nota en la ciudad, y de hecho va a haber muchas ciudades que no tienen esa accesibilidad cognitiva que tiene Ceuta por esa mesa que está ahí trabajando en ese sentido. Pero claro, hay otro tipo de barreras que también hay que vencer también en este sentido, ¿no? Y sobre todo quizás muchas veces el hecho de que muchas personas consideran que, bueno, este niño tiene que estar en un centro de educación especial. Yo soy partidario siempre de que se tiene que ser la última opción. Y vuelvo a insistir, no porque en el centro de educación especial lo vayan a atender mal, ¿no? Lo van a atender estupendamente. Son profesionales, vamos, que además me consta, es un trabajo fundamental. Pero estar en un centro de educación especial es un tipo de educación donde el niño de alguna forma está en un ámbito muy restrictivo, ¿no? Donde las relaciones sociales que puede tener con otros niños son niños que también tienen otras necesidades, ¿no? Y no tienen esa relación que pueden tener en un centro ordinario donde todo cambia, porque al fin y al cabo los niños se ayudan unos a otros, ¿no? Y ese tipo de relaciones sociales, si tú no las fomentas desde pequeñitos, pues difícilmente, si ya las limitas, pues estamos interfiriendo mucho en el proceso de inclusión, ¿no? Por tanto, hemos mejorado muchísimo en concienciación, pero todavía falta en muchos aspectos concretos, ¿no? Pero es verdad que a la gente cada vez la ves más concienciada, ¿no? En este sentido. Y yo creo que ayuda mucho pues, las propias normativas, los cambios que se realizan a nivel legislativo. Pero todavía a mí me duele cuando ves plazas reservadas para minusválidos, ¿no? A esta altura. Pues, claro, sí. Son conceptos de una evolución conceptual que en positivo pues estamos acudiendo a esos cambios que dentro de la legislación están permitiendo, por ejemplo, un cambio de paradigma. Lo que acabas de decir sobre el tema de la educación en distintos ámbitos, la educación especial, la educación ordinaria, el componente social que tiene que ver cuando nosotros de alguna manera pues derivamos a un niño o una niña a este tipo de modalidades educativas, pues debería, desde mi punto de vista, también considerarse un poco más profundamente. O sea, cómo impacta eso a la familia del menor, cómo ese componente social, como bien tú lo explicas, limita pues ciertas oportunidades de aprendizaje, no solo desde el punto de vista curricular, sino desde el punto de vista personal, porque no se desarrollan competencias como la inteligencia emocional, como la empatía, como este tipo de cosas que a través del contacto social con iguales, pues a lo mejor es mucho más fructífera que si, por ejemplo, nosotros limitamos al niño o a la niña pues a un ambiente donde a lo mejor está también en contacto con otros perfiles que no le permiten ese desarrollo. Obviamente lo que se está intentando hacer pues es, por así decirlo, el principio de una carrera muy larga, una carrera de fondo. Aquí nosotros tenemos un marco legal en Ceuta que es completamente diferente a la península, y fijaros que
la que tiene que ver con el ordenamiento de esos recursos aquí en Ceuta ya tiene 14 años. Entonces, a ver si esas legislaciones y esos cambios dentro del marco legal pues también nos llegan a nosotros y nos permiten, por ejemplo, actualizar el tema de las ratios, actualizar el tema de cuál es el recurso a disposición de estos niños y niñas en ese momento. Sabemos que recientemente publicaste un documental muy interesante, las 2 columnas de Hércules, Inclusión y Normalización. Háblanos un poco de dónde vino esa idea de realizar un documental en este formato que me parece que de manera audiovisual pues tiene también más impacto. ¿Cómo desarrollaste ese proyecto y cómo nació? Bueno, fue un proyecto que me presenté al vicerrectorado de Inclusión de la Universidad de Granada, en el cual yo pretendía de alguna forma hacer una pequeña radiografía sobre la inclusión en Ceuta. Esa es una parte del proyecto. Ahora estamos en la otra parte, que es una serie de cuestionarios a nivel educativo y a nivel social. Hay un cuestionario que se va a pasar ahora a los centros a nivel educativo y otro a las propias asociaciones, que os llegará también, con el objetivo de conocer una visión lo más amplia posible de qué opinan las familias, qué opinan las asociaciones y qué opinan los propios docentes profesionales que trabajan en ese ámbito. Y complementario a todo eso, porque muchas veces, bueno, los cuestionarios sirven para obtener mucha información, pero a veces es bueno conocer de forma audiovisual qué te dicen las personas con discapacidad, las familias, qué te comentan los profesionales, las personas que dirigen algún tipo de institución y que tienen algo que ver. Claro, la realidad, ¿no? Eso, porque claro, muchas cosas no puedes extraer en un cuestionario, pero ahí sí, ¿no? Porque además muchas veces la forma de decirte las cosas, cómo te las cuentan, las vivencias que han tenido, eso no se refleja en un papel, eso hay que verlo y hay que vivirlo, ¿no? Y a partir de ahí pues surge ese documental que, bueno, fueron 11 horas de grabación. De esas 11 horas de grabación pues pasamos 4 horas, 2 horas y media y al final se quedó 1 hora 48, ya no podíamos reducir más. Claro. Participan más de 70 personas ya he dicho, por ejemplo, profesionales del INSERSO, de la Dirección Provincial de Educación, de la propia Universidad de Granada, porque entendemos que la inclusión, en este caso hablando de personas con discapacidad, tiene que pillar o tiene que encajar con todas las etapas, ¿no? de la vida, ¿no? Y bueno, de eso se trató también, incluso con la Consejería de Asuntos Sociales. Y a partir de ahí pues, queríamos también saber qué opinan las personas con discapacidad que han llegado a conseguir grandes retos y mostrar ese ejemplo también, ¿no? Y en el documental se muestran ejemplos de personas que han estado ahí al pie del cañón y esas barreras que a veces le han limitado algunos aspectos, han sabido de alguna forma esquivarlas y conseguir grandes retos. Y yo creo que ahí está la esencia, ¿no? Es decir, oye, que se puede, que esto es viable, ¿no? Quería conocer también algunas experiencias de inclusión que se desarrollan en los centros educativos y sabía de una que se estaba desarrollando en el Puerta del Campo. Vámonos al Puerta del Campo a conocer esa experiencia de inclusión, que además me consta que siguen trabajando en otras experiencias. ¿Por qué? Porque a veces no se conocen y se piensa, bueno, aquí y tal, bueno, pues se hacen muchas cosas. Y a nivel asociativo también se hacen muchas cosas, ¿no? Ahora hay que ver qué nos queda todavía por mejorar, ¿no? Y en ese sentido estamos. El hecho, por ejemplo, de haber creado el ciclo formativo de formación profesional básica para reprografía me parece un acierto, porque le estás dando una cabida a un alumnado que requiere de ese tipo de formación, una formación a lo largo de la vida adaptada a sus necesidades concretas, ¿no? Y otro ciclo formativo de formación profesional también para alumnos con necesidades educativas especiales que permiten eso, ¿no? Que tengan una salida laboral adaptada a sus circunstancias concretas, ¿no? Y luego eso, ¿no? El conocer que hay experiencias donde se habla realmente de inclusión, donde niños sin necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo trabajan en determinados aspectos, como en este caso era la música, ¿no? A través de la música como eje de unión. Y oye, dice, oye, que esto es viable, que esto es posible. ¿Requiere trabajo? Sí, mucho trabajo, mucha coordinación, recursos personales, materiales, y eso, bueno, te muestra que se puede, ¿no? Y yo creo que cuando uno ve el documental, uno puede pensar, no vea, 1 hora 48, pero claro, reflejar la inclusión no se puede reflejar en 20 minutos, eso es un vídeo promocional. A lo mejor tenemos que hacer una segunda y una tercera parte. Efectivamente. ¿Vale? El feedback social que yo he visto en el material es increíble, en el sentido de que nosotros tenemos distintas perspectivas de la misma causística, entonces eso nos permite enriquecer cada uno de los puntos que nosotros tratamos de mejorar desde la inclusión, vista de distintos ámbitos, con distintos protagonistas, porque esto es algo que nos compete a todos y a todas, y de alguna forma pues tiene muchísimas vertientes para poder evaluarlo, para poder mejorarlo. El hito de los ciclos formativos que se están
abriendo nuevos para este tipo de colectivos, pues igualmente me parece un gran acierto. Sabemos que pues esas salidas profesionales y el tema de la diversidad es una cosa de ciclo vital, no solamente de los más pequeños o de los adultos jóvenes o de los adolescentes, sino que es algo que a lo largo de la vida pues también tenemos que ir sentando las bases para que de alguna manera ese colectivo tenga esas salidas personales y una verdadera normalización que les permita ser entes productivos dentro de nuestra sociedad, no solamente ir ya venciendo ese paradigma en donde continuamente se les percibe como personas que necesitan apoyo y que no son capaces hasta cierto punto de ofrecer alguna de sus potencialidades a lo que es la sociedad. Bien, nosotros nos pilla ya mañana el 2 de abril, el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, que Asintea y otras asociaciones aquí en Ceuta que velan por el bienestar de las familias y las personas con autismo, pues nos toca completamente de lleno, gracias a la coordinación del profesor Antonio García Guzmán, a la apertura que nos va a permitir mañana en la Universidad de Granada, en las clases de primaria y de infantil, de magisterio. Vamos a estar en colaboración también con la Fundación Márgenes y Vínculos, que ya llevamos un convenio de ya más de 3 años de adaptación de los programas de prevención de lo que es la violencia sexual en menores, presentar una adaptación bastante ambiciosa de este programa, porque sabemos que en la península ya lleva más de 24 años con el programa. El programa se trajo aquí a Ceuta hace unos años, que ya también tiene bastante rodaje en todos los centros ordinarios de lo que es nuestra ciudad, y nosotros hemos intentado trabajar con ellos de manera estrecha para hacer no solamente una adaptación del programa original, sino de el último módulo que ha sacado el programa, que es un módulo sobre buenas prácticas en tecnología y buenas prácticas a la hora de que los menores utilizan los dispositivos de internet. Mañana vamos a estar hablando de ciberacoso, pero desde el punto de vista del autismo. O sea, va a ser una cosa bastante interesante. A nosotros nos han seguido y nos han apoyado este programa bastante en el campo de Gibraltar, y estamos realizando estas acciones para que en Ceuta se sepa que existe y que cuando llegue, por ejemplo, este programa que se llama Mi Cuerpo es un Tesoro a los planteles, también sepan, no solo las familias, sino también los directores de centros y los equipos educativos, que pueden contar con esa adaptación y que es de libre acceso. Nosotros dentro de la web asintea.org vamos a estar dejando en disponibilidad todo el material, y mañana a partir de las 9:30 y hasta las 11:30 vamos a estar hablando un poco de lo que es esa adaptación y cómo se puede implementar no solamente en clases ordinarias, sino por ejemplo también en aulas especializadas. Tomando en cuenta que nos pilla, por ejemplo, esta fecha de concienciación del autismo, y que nosotros de alguna forma pues somos entes que vamos concienciando a cada uno de los protagonistas del proceso, ¿cómo valoras esa concienciación o esas actividades que se pueden dar también desde el punto de vista de la universidad, comprometida con ese aspecto social y con los que a futuro van a ser docentes que van a enfrentarse a esta realidad? O sea, ¿cómo ves que se articulan contenidos o actividades a través de la universidad para el tema no solamente del autismo, sino cualquier otro tipo de situación de diversidad? Bueno, yo creo que, como decía, cada vez hay más actividades en este sentido de concienciación sobre las necesidades educativas especiales, la discapacidad, la diversidad y en este caso pues el trastorno del espectro autista. En mi caso lo tengo de especial consideración, no solo por mi especialidad, porque imparta la asignatura de atención a la diversidad e inclusión en las diferentes titulaciones, incluso la coordinación del propio máster de innovación y mejora en atención a la diversidad, sino porque además considero que es un aspecto muy importante en nuestra sociedad. De hecho, en las últimas estadísticas que hay en el Ministerio viene a reflejar que la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales es trastorno del espectro autista a nivel nacional. Antes era más la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista estaba en segundo lugar, ahora no. Estaba en primer lugar. Efectivamente. Lo cual viene a decir, yo siempre digo a los alumnos que en su trayectoria escolar, cuando ya consigan aprobar las oposiciones, se van a encontrar a muchos alumnos con necesidades educativas especiales y especialmente con trastorno del espectro autista. Y tienes que estar preparado, ¿no? para atenderlo y para también ser consciente de lo que implica su atención, no solo con el alumnado, sino también con las propias familias, ¿no? Y yo creo que también es muy importante en ese sentido.
Y nosotros, aparte de la formación que se recibe en magisterio, que ya me gustaría que fuese más amplia, porque bueno, al fin y al cabo tenemos asignaturas muy amplias y no podemos hablar de todo durante mucho tiempo, pero sí que lo tratamos en las diferentes asignaturas. También hacemos muchas actividades de concienciación. Yo especialmente en todos los años preparo una con el tema del autismo, que de hecho ya hay una que he preparado con educación infantil, y mañana hacemos una con educación primaria. Unimos los dos vídeos y le daremos promoción, ¿no? No la voy a contar porque no es sorpresa. Claro, a ver si gusta. Mañana vamos a estar presentes también en ese desarrollo de esa actividad. Lo que nos cuenta Antonio nos produce mucho agrado, porque obviamente nosotros buscamos siempre que hayan elementos para que dentro de nuestra educación se vaya, por así decirlo, sembrando esa semilla que va a permitir que esa concienciación pues luego sea un hecho. Ese factor de prevalencia que tú estás indicando es muy importante. No solamente las estadísticas fuera en lo que es la península, sino aquí en nuestra ciudad nosotros tenemos una ratio de personas dentro del espectro bastante importante y que sigue creciendo. De hecho, anualmente pues nuestros planteles educativos pues van recibiendo cada vez más esa demanda, y cada vez, si echamos la vista atrás, tenemos cada vez más aulas especializadas. Entonces, aquel o aquella persona que esté desarrollando su carrera profesional dentro del magisterio, pues de manera ineludible tendrá que enfrentarse a la realidad de lo que es no solamente una gestión, sino el abordaje, como tú bien dices, con las familias, con otros entes de la comunidad, para que esos niños también tengan una normalización necesaria que nos lleve a una inclusión. Porque claro, mucha gente nos habla de la inclusión, o que llega por ejemplo a la fecha del día del autismo, del día del Asperger, o del día del síndrome de Down, o del día del TDAH, pero más allá de eso, pues sentir que básicamente sí que estamos haciendo algo, una acción que permita más adelante pues tener ese cambio de paradigma, que permita también ver que ellos tienen también sus potencialidades. Nosotros hemos hablado de esa resistencia. Aquí, desde mi punto de vista, también yo noto de que hay más apertura, hay otro tipo de actitud con respecto a esto, y la sociedad está haciendo, mientras puede, y puede, quiero decir, en el aspecto legal y desde el aspecto educativo, pues avanzar hacia esa dirección. Dentro de lo que es tu desarrollo como docente en la Universidad de Granada, ¿tú percibes esa actitud de los estudiantes hacia el tema de la inclusión y la diversidad como algo necesario? O sea, ¿los ves siempre volcados a esto, participativos, con actitudes proactivas hacia esto? Pues sí, porque fíjate, esta actividad que estoy haciendo que hago todo el año de concienciación del autismo para el Día Mundial, siempre preparo alguna cosa, ¿no? Esta actividad la hago yo fuera del horario de mi asignatura, porque obviamente uno tiene un temario que tiene que abordar y no te da tiempo a todo, y lo pone la actividad como voluntaria, ¿no? De hecho, la de infantil la grabamos antes de irnos de vacaciones, y se apuntaron prácticamente toda la actividad. Es decir, ya veréis, ¿no? Todos están en el patio, bueno, haciendo una actividad relacionada con el TEA, y era voluntaria, no era dentro de la asignatura y tal, sino una cosa que yo hago, de alguna forma tiene que ver con la asignatura, obviamente, pero voluntaria, y participan. Y la de mañana, pues igual, la hago voluntaria. De hecho, la hacemos a las 8:30 de la mañana, ahí no tengo clases, pero la hago porque creo que es importante, y porque creo que para ellos también es importante. La universidad no es solo ir a clase, claro. La universidad es implicarse en todo lo que conlleva ello, ¿no? De hecho, desde el año pasado desarrollamos una actividad a través de la guía Ceuta de Enseña, se llama TIC-TAC-TEA, concienciando sobre el TEA, donde hablamos sobre el trastorno del espectro autista de una forma diferente, a través del juego, de la robótica y demás, donde el niño de infantil y de primaria aprenden o conocen pictogramas, para qué van los pictogramas, que eso es de una historia social, que eso de un cuento, ¿no? Que transmite valores, y lo hacemos a través de pequeños robots que, bueno, de forma muy sencilla se programan pues, para ir a una casilla determinada donde hay un pictograma que el niño va a necesitar pues, para ir a algún sitio porque necesita algo, ¿no? O crear una historia social, o hablar de un cuento interactivo a través de realidad aumentada. Y hemos visto que los alumnos nuestros, esa actividad la hacemos los viernes, que es cuando no tenemos docencia, y los alumnos se apuntan también. ¿Los viernes qué hora? ¿A las 6? Esa la hacemos los viernes en el mes de mayo, y dependiendo de la disponibilidad de los centros educativos. Más o menos, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando que está ahora mismo la Facultad de Educación en magisterio, en primaria? Mira, en infantil, ¿cuántos más o menos? No sabría decirte el número exacto ahora, porque no tengo esa tal. En general en la facultad
tenemos alrededor de 800 estudiantes, ¿no? Pero ¿Y en el máster de diversidad? En el máster se completan todas las plazas, tenemos 30 plazas y las 30 están cubiertas todos los años. Todos los años están cubiertas. Sí. ¿Y cuál es más o menos el perfil de los profesionales que están accediendo a ese máster? Pues mira, la mayoría que acceden al máster son alumnos nuestros de infantil, de primaria, que desean, digamos, ampliar su conocimiento en otro tipo de, bueno, un conocimiento más amplio, más específico, ¿no? En este sentido. Y de hecho tenemos profesionales que vienen de fuera, por ejemplo, para trabajar terapia asistida con animales. Tenemos un profesional que además es específico del trastorno del espectro autista también, que viene de fuera. Es decir, ya son cosas muy más específicas y donde tenemos una variedad, bueno, pues creo que importante, ¿no? Para el ámbito de la atención a la diversidad. Era un máster que era necesario en Ceuta, ¿no? Especialmente por lo que implica la propia diversidad que tenemos en Ceuta y el hecho de que en Ceuta existen muchos alumnos con necesidades educativas especiales. El 5%, prácticamente igual que Galicia, que son las comunidades que más tienen alumnos con necesidades educativas especiales. Eso implica que, oye, tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y en la medida de nuestras posibilidades. Siempre se dice, no, esto es una cosa más de política, más de tal. Yo creo que todos, desde nuestro puesto de trabajo, podemos poner nuestro granito de arena. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, aunque sea concienciación, aunque sea formación, aunque sea algo, podemos hacer todo. Sí, es que precisamente esa es la frase con la que yo me quedo. Siempre se puede hacer algo. Yo siento que de lo que has comentado también es importante esa parte de las nuevas tecnologías, porque nos rodean en todos los ámbitos y el hecho de que, por ejemplo, los futuros docentes o los que ya se han graduado del magisterio estén haciendo el máster de diversidad también tengan ese componente de innovación, de innovar a través de ese tipo de proyectos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida con este tipo de dispositivos y este tipo de técnicas. Obviamente también se requiere para eso pues haber desarrollado una óptica para nosotros sentirnos alineados con esos objetivos que tienen que ver con la inclusión, porque, repito, una cosa es la realidad y otra cosa es las cosas que nosotros transmitimos en los libros o transmitimos a través de ciertas teorías. Y sobre todo lo del tema del entrenamiento en lo que es la estructuración y secuenciación de pictogramas, que mencionaste el tema del uso de pictogramas. Eso es tan necesario porque la accesibilidad cognitiva está perfecta y todo lo que se está haciendo aquí a través de la mesa de trabajo, la accesibilidad cognitiva está muy bien, pero a lo mejor desde mi punto de vista tendríamos que trabajar mucho más en el entrenar esos pictogramas, porque el pictograma, aunque yo lo vea, directamente no significa que lo voy a entender. Claro. Y ahí ya nos vamos a meter en un aspecto que mañana, Dios mediante, pues explicaremos sobre el tema de los niveles de abstracción. Eso es importante y mañana lo vamos a estar tratando un poco más en detalle en las intervenciones que tendremos mañana. ¿Por qué la formación de lo que es ese entendimiento también nos va a ayudar a aclarar ciertas cosas? Porque a veces venimos con muchos ánimos a trabajar cierto tipo de aspectos en la diversidad y luego cuando nos enfrentamos a la realidad pues nos encontramos con una situación complicada y diferente que tiene que ver no solamente con el trabajo que hacen los docentes en los centros ordinarios o el especial, sino que también eso que nosotros hacemos debería reforzarse en casa y deberíamos también trabajar un poco esa coordinación familia, centros educativos, comunidad y entidades del tercer sector pues que también reciben una carga importante de trabajo con respecto al tema de este colectivo que tanto lo necesita. Desde mi punto de vista, pues, esos serían los protagonistas que en cada momento, pues cada quien, como bien tú dices, aporta su granito de arena para que el tema de la inclusión sea cada vez una realidad y no sea tanto un concepto que está escrito y que todavía a día de hoy hay gente que confunde la inclusión con la integración, por ejemplo. Y este tipo de cosas, pues, que son tan importantes recalcar. Ese tipo de conceptos, ese tipo de desarrollos que los encontramos también en el libro que tú publicaste o coordinaste, por así decirlo, hace unos años, y en el que nosotros también veíamos cuál era el papel del aula como una forma de inclusión para este tipo de colectivos. Ese proyecto está también muy encadenado con lo que hiciste en el documental. O sea, hay un desarrollo en el cual yo veo que tú a lo largo de los años pues, has estado tratando de incidir en una temática y esa temática, ¿qué nuevo proyecto está ahora mismo
en los próximos meses o el próximo año que tú estés desarrollando ahora mismo? Sé que nos hablaste de que va a llegar un instrumento a los distintos protagonistas para que haya, por así decirlo, una recopilación del feedback de lo que se estaba haciendo, pero una vez que termine este ciclo, por así decirlo, ¿qué otra cosa vislumbras para ir trabajando en el tema de la inclusión y la diversidad, que sabemos que eres un protagonista de estas dos temáticas? Bueno, ahora lo esencial, esos dos instrumentos que hemos trabajado durante este tiempo ya están prácticamente definidos. De hecho, esta semana ya van a salir a la luz de alguna forma, se van a pasar de forma online. Ahora el objetivo principal es sobre todo complementar con el documental la información que los diferentes colectivos nos pueden proporcionar sobre el proceso de inclusión. Y entendíamos que no solo era necesario hacer un cuestionario a nivel educativo, sino también en ámbito social, porque además son aspectos que confluyen, pero también divergentes, diferentes, ¿no? Y yo creo que esa es la clave para después desarrollar herramientas, estrategias, líneas, es decir, no hemos encontrado esto, lo cual quiere decir que había que tirar por aquí, por este sitio, ¿no? Habría que encaminar las políticas de inclusión, las prácticas, las estrategias, las herramientas, los aspectos a trabajar en la inclusión, habría que ir por aquí, ¿no? Y de hecho el objetivo es, pues, después de tener toda esta información recopilada, pues obviamente darle salida, publicarla, para darla a conocer a las instituciones, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo los que se tienen que beneficiar son toda la sociedad y especialmente los que más pueden aportar ahí, ¿no? Porque en cuanto a política, obviamente no nos corresponde a nosotros, pero sí podemos ayudar a decir esto sí funciona o esto no funciona, o esto es lo que nos dice el profesorado, o esto es lo que nos dice la familia sobre qué se puede mejorar, ¿no? Por eso el proyecto se titulaba Una radiografía sobre la inclusión en CEUT, y esa radiografía no es fácil, ¿no? Claro. De hecho, ya he ampliado el proyecto 2 veces porque digo, es que no da tiempo, porque el documental, por ejemplo, era una cosa, pues se supone que iba a ser una cosa muy sencillita y al final, pues te estás dando cuenta que dices, no, pues también tenemos que entrevistar a este colectivo, también tal, e incluso no hubiese faltado más, porque claro, pues sería todavía más amplio, pero bueno, en algún momento tienes que cerrar, ¿no? Entonces, la línea ahora mismo es pasar esos cuestionarios junto con lo que hemos percibido del documental, pues darlo a la luz y sobre todo mostrárselo a las instituciones, ¿no? Y si podemos contribuir en algo para mejorar la sociedad, nuestra sociedad, que sea más inclusiva en todos los ámbitos, pues genial, porque al final y al cabo ese es el objetivo. Yo no pretendo otra cosa que no sea mejorar esos ámbitos concretos, ¿no? De hecho, como tú bien sabes, cuando hicimos la publicación del aula abierta, los beneficios fueron para las asociaciones. Sí. Yo creo que al fin y al cabo yo pretendía conocer cómo funciona la aula abierta especializada, ¿no? En este caso era en Ceuta, en Melilla y en Granada, ¿no? Y los que se tienen que beneficiar son los que nos han ayudado a hacer el estudio, los que realmente lo necesitan, ¿no? Y en eso se basa. Y este estudio va por el mismo camino. Supongo que cuando tengáis ya esa radiografía esbozada, porque sí, sabemos que es una cosa multidimensional, una cosa que puede tener unos límites que pueden ser complicados de plasmar en un solo hecho, tendremos alguna presentación de esos resultados y que podremos acudir a discutirlo como asociación, como padres, como madres o como personas que estamos directamente de alguna forma influidas por el tema de la inclusión. Nosotros aprovechamos la ocasión de que hablamos del libro, de las aulas abiertas, para también mencionar que nosotros a partir de mañana y a través de las plataformas electrónicas nosotros vamos a lanzar un libro que también toma en cuenta mucho el aspecto social del autismo, no solamente el tema educativo, porque muchas veces nos quedamos desde la faceta de la educación y a veces, por así decirlo, descuidamos lo que son los aspectos sociales que también permiten que otras dinámicas o actividades dentro de lo que es la inclusión tengan su reflejo en lo que son los centros escolares, porque imaginemos que las familias no están concienciadas de la importancia de eso o del aprendizaje social que esos mismos niños y niñas pueden tener dentro de lo que son las aulas ordinarias cuando les toca estar, pues hemos realizado un libro que no solamente cuenta con experiencias de padres que han vivido distintos tipos de situaciones con sus hijos en lo que es el sistema educativo, sino también en el ámbito social. Aparte, ese libro tiene tres guías para lo que son las buenas prácticas en hábitos de crianza con respecto a las principales áreas de conflicto o de déficit que pueden tener estos niños con este perfil, que son las áreas de sensorialidad, que cada vez más está cobrando mucho más protagonismo, conocerlas,
lo que es, por ejemplo, los hábitos de alimentación, que también de alguna manera en los comedores escolares también son necesarios conocer esas características y cómo afectan la manera en que las personas que les apoyan les cuidan. Y por último, hábitos del sueño. ¿Por qué hábitos del sueño? Porque estos niños y niñas luego llegan al día siguiente desregulados, y es normal que a ciertas edades dentro del espectro pues haya más trastornos del sueño en prevalencia que la población normal de niños y niñas, con lo cual muchas veces nosotros sentimos de que el niño tiene o la niña tiene conductas disruptivas, y mucho tiene que ver con la forma en que nosotros estamos llevando las pautas de higiene del sueño, con lo cual nos ha parecido importante incluir eso también. Nociones prácticas desde un lenguaje sencillo para que todas las personas tengan acceso a él, y lo que es ya, por así decirlo, el cierre con broche de oro es la inclusión de un programa para las aulas de desarrollo de conciencia emocional. Este programa fue premiado por la Generalidad de Cataluña, con lo cual nosotros lo estamos ofreciendo dentro del libro como un plus para que el libro no solamente sea una recopilación de testimonios, sino que también sea un libro en donde se incluyan nociones prácticas no solamente para los padres, madres, las familias, sino también para los docentes. Mañana vamos a estar hablando un poco de él por encima. Está ya disponible en la plataforma de Amazon.es, tiene 3 formatos. Obviamente es un libro solidario, con lo cual si puedes adquirirlo a través de lo que es la versión electrónica, lo adquieres a través de la versión electrónica, a través de Amazon o cualquier otra plataforma, Google Books. Si no es así, lo puedes también solicitar a través de esas mismas plataformas en formato físico y te llegará, o si no a través de nosotros, en la web de asintega.org. Sin más, yo quiero agradecerte, Antonio, tu participación en este espacio. El espacio se puede escuchar directamente en la plataforma iVoox, en donde tenemos ya 16 capítulos con temas de inclusión y temas de lo que es el desarrollo de autismo y neurodiversidad. También aprovecho la ocasión para agradecerte nuevamente en nuestra participación mañana en las clases de magisterio, y sobre todo, pues darte las gracias por tu labor completamente indispensable en el tema de inclusión. Sabemos que estás siempre involucrado en lo que es ese desarrollo, más allá de tu función como educador, no solamente dentro de pregrado, sino también dentro de posgrado. Desarrolla una labor completamente increíble y sobre todo bastante densa. Tienes muchas cosas que haces siempre, y por supuesto te agradecemos que después de todos estos días de vacaciones pues haya permitido que nosotros pudiéramos conversar contigo de estos temas tan importantes el día de hoy. Así que sin más, Antonio, te agradezco tu participación, y mañana pues nos vemos en la Facultad de Educación. Muchas gracias. Nada, a vosotros, un placer estar aquí con vosotros y compartir esta mañana, que creo que hablando de temas muy relevantes e importantes. Así que en lo que yo pueda ayudar y pueda colaborar, aquí me tenéis para poner mi hombro. Genial, Antonio. Muchas gracias. A vosotros.